Estamos estudiando el libro de Hebreos, hemos ido capítulo por capítulo estudiando acerca de esta hermosa carta que escribe, el escritor anónimo, más algunos pensamos, es muy similar a los escritos de Pablo, por eso es que hay personas que pensamos, pudo haber sido Pablo el que lo escribió. Sin embargo, el detalle es, el libro es anónimo a lo que refiere al ser humano, más sabemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura. De ahí que precisamente tenemos ese enfoque de que sabemos que la Biblia, a pesar de que fue escrita por hombres, no necesariamente la opinión del hombre, sino que el hombre en su momento, cuando la escribía en base a lo que se vivía, a la experiencia que tenía, pero era inspirado por el Espíritu Santo para así escribir exactamente todo lo que necesitamos saber para esta vida y la vida que ha de seguir. Recordamos que el libro fue escrito, el título es Hebreos, haciendo una referencia al pueblo judío, mas no es escrito a judíos, sino es escrito a, ¿no escuché? A los cristianos, ¿verdad? Es escrito a los cristianos para que puedan comprender exactamente a aquellos judíos que trataban de volver a la antigua ley, que trataban de volver a las antiguas costumbres, que comprendieran Cristo efectivamente es superior, tal como es el tema del estudio de este trimestre. Entonces, recordamos eso, que hay personas que le dan mucha importancia a los 10 mandamientos y tratan de volver precisamente hoy en día, cristianos de este siglo, tratan de volver a los 10 mandamientos, tratan de volver a esas reglas. Sin embargo, no estamos bajo esas reglas, estamos bajo las reglas de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Es de allí que precisamente, como el hermano Taylor menciona, estamos bajo los conceptos y mandamientos cristianos, no bajo los mandamientos mosaicos ni los mandamientos del Antiguo Testamento. Ciertamente, no solamente eran 10 mandamientos, eran más de 600 reglas que tenía que seguir el pueblo de Israel. De esos 10 mandamientos, 9 básicamente han sido reescritos o reinterpretados en el Nuevo Testamento. El único que realmente podemos decir está por fuera de ello es el del guardar el Sabbat, porque como hemos hablado en muchas ocasiones, Dios nos ha permitido, nos ha hecho saber que el día de reunión es el primer día de la semana. Jesucristo, a través del Nuevo Testamento y todo lo que se nos enseña en él, nos afirma eso. De ahí que precisamente estamos bajo un mejor pacto, un nuevo pacto, una nueva regla, que es la que Jesucristo nos ha hecho saber. Y recordamos que precisamente el estudio se llama Cristo Superior, y el primer versículo que leemos acerca de esa superioridad nos debe saber acerca de los ángeles. Y es que hay personas que ven a los ángeles como lo máximo, como que quisieran ser ángeles, como que buscaran que los ángeles vengan a la tierra. Bueno, incluso el libro nos hace saber desde el principio, Cristo es superior a los ángeles, y por lo tanto estamos bajo su autoridad, estamos bajo su regla. Hemos estado estudiando, hemos visto otros temas, y hemos visto que precisamente Cristo es superior, el trabajo de Cristo en la restauración del hombre. Cristo, a través de todo lo que hizo en esta tierra, nos permitió saber qué necesitamos hacer para ser salvos, para ser considerados por Dios como sus hijos. Nos habló acerca de la incredulidad, cómo pasaron 40 años en el desierto el pueblo de Israel después de dejar Egipto en base a un acto de falta de fe, de no confiar en que Dios le dijo esta tierra es de ustedes, y trajeron un mal reporte. Hablamos acerca de que Dios tiene un lugar prometido, un descanso prometido para nosotros. Tocamos el tema acerca del sumo sacerdote, que es Jesucristo, es incluso superior al sumo sacerdote de los judíos, e incluso hablan acerca de un hombre llamado Melquisedec, del que volveremos a tocar el tema el día de hoy. La semana pasada hablamos acerca de cómo esa esperanza que tenemos en la promesa y el juramento que Dios hizo es el ancla del alma, es lo que los mantiene firmes a seguir esta lucha, en seguir en esta vida para poder ganar la salvación. Y finalmente hoy continuamos precisamente no solamente el sumo sacerdote, sino la función en sí del sacerdocio, ese trabajo, y cómo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior a cualquier otro sacerdote. Entonces vamos a empezar con esta parte del estudio. Abramos todas nuestras Biblias en el capítulo 7 de Hebreos, que es el que va a ser el estudio de esta mañana. Y leemos los primeros 3 versículos. ¿Te recordamos? Hablamos del sumo sacerdote, capítulo 5,
el escritor hizo una breve pausa para explicarnos acerca del ancla del alma y vuelve a retomar este tema del sumo sacerdote. Versículos 1 al 3 dicen lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente el rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, vemos que hay detalles que nos hacen volver a hablar sobre este hombre Melquisedec, y eso es la primera sección que vamos a ver en esta mañana. Melquisedec el hombre. ¿Recuerdan que hablamos de él cuando estudiamos capítulo 5? ¿Alguien que pueda hacer un comentario al respecto? ¿No? Bueno, entonces vamos al capítulo 5 para verlo. Fue sacerdote y rey tal como Jesús fue. Leamos versículos 10 y 11 de Hebreos 5. Alguien que lo lea, por favor. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto vos habéis hecho cambios para hoy. Vemos que justo se ha hecho esa pausa ahí. ¿Por qué? Hay muchas cosas que necesitamos saber sobre Melquisedec que está retomando el escritor en este caso, en este momento. Más, Jesucristo fue hecho parte de la orden de Melquisedec. Y la parte es que este hombre fue sacerdote y rey. Y hay muchas características sobre ello. Leamos Génesis 14, 18 al 20, que es en sí lo que nos habla acerca de la vida de este hombre. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos A Melquisedec. a Melquisedec, ¿verdad? ¿Quién fue Abraham? ¿No es importante en la historia de la iglesia? ¿No es importante en la historia del pueblo de Israel? Su nombre precisamente Padre de todas las naciones, ¿verdad? Dios luego le cambia precisamente el nombre para darle ese significado, el Padre de multitudes. Abraham para el pueblo judío era importantísimo. ¿Qué pasaba con Jesucristo cuando predicaba a la gente que le decía que nosotros somos hijos de Abraham? No lo decían simplemente que porque bueno, fue un buen hombre, ¿no? Es que, tú sabes, Dios puso una promesa sobre él, nosotros somos sus hijos. Y Jesucristo, ¿qué les hacía saber? Ustedes dicen hacer eso, pero no hacen eso. No necesariamente por nacer de este hombre significa, o ser descendiente de este hombre, significa que ustedes sean lo que provoca esta promesa. Entonces tenemos esa situación que vemos que Abraham tiene un gran alto respeto hacia ese hombre porque le da incluso diezmos. Cientos de nombres son citados en Primera de Crónicas. Cuando vamos a Primera de Crónicas, es un libro que casi no leemos. Los primeros 10 capítulos hablan mucha genealogía. Tal era hijo de tal, que era hijo de tal, que era hijo de tal, que era hijo de tal. Y hay cientos de nombres en esos primeros 10 capítulos. Melquisedec nunca es mencionado. Esto tiene un grado de importancia para este escrito. ¿Por qué? Porque precisamente es el escritor el que nos está dando a saber, este hombre es importante. Pero es importante porque incluso viene mucho antes que Abraham, que fue el patriarca. Entonces, seguimos hacia ello. Ni Melquisedec ni Jesús tenían predecesores ni sucesores en estos rangos. Si leemos Mateo 1, leemos la genealogía de Jesucristo. ¿Cuántos sacerdotes son mencionados en esa genealogía? Ninguno. ¿Por qué? ¿A quién se les asignó el sacerdocio? Al final a Jesús. Sí, pero antes de eso, en lo que era el proceso judío, en lo que era la historia judía, Aarón y sus descendientes, ¿verdad? La tribu de Leví fueron separados especialmente para el sacerdocio. ¿Jesucristo de qué tribu era? La tribu de Judá, ¿verdad? Excelente. No escuché muy bien que lo digo, pero no teman en responder. Así se aclara cualquier cosa. Pero efectivamente, la tribu de Judá. Por lo tanto,
no formaba parte de los que iban a hacer este servicio. ¿Ya? Es como por ejemplo la familia del hermano Perea, ¿no? El hermano Ricardo. El hermano Lucas, como hemos mencionado algunas veces, es el patriarca, ¿verdad? Pero yo no soy de la familia, yo no puedo recibir lo que el hermano Lucas desea heredar en ese sentido, o hacer las tareas que el hermano Lucas y su familia tienen, porque no forman parte de ello. Esa es la misma situación aquí. Jesucristo no podía ser un sacerdote en base a la ley de Moisés, porque no formaba parte, no tenía ese requisito principal de ser descendiente de ellos. Abraham le dio diezmos. Ahora bien, muchos se preguntarán acerca de los diezmos, y sabemos que la iglesia del Señor, por la ley del Nuevo Testamento, no practicamos el diezmo, ¿ya? Pero la ley de Moisés mencionaba el diezmo. La ley de Moisés exhortaba y ordenaba que tuviesen que dar diezmos. Hoy, la palabra de Dios nos enseña, tenemos una colaboración como. Y entonces, si es algo que tengo en el corazón, es algo voluntario, ¿verdad? Ya. Ahora bien, también se nos dice que a como prosperamos, así demos. Significa que si yo prospero $1,000 al mes y ofrendo $1 al mes, es mi corazón un poquito vago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como prosperé, eso es lo que voy a dar. Tristemente muchos hacen eso, no es lo que se espera. Y me estoy saliendo un poquito del tema, pero es precisamente aclarando esta parte del diezmo, porque vamos a estar hablando bastante del diezmo, o referente al diezmo en esta parte del estudio. Más recordamos, esa ley fue abolida, por lo tanto el diezmo no es importante ahora. Movimientos religiosos que cobran el diezmo están haciendo autoridad a algo que ya no es autorizado. Y esa es la parte que tenemos que comprender. Sí, especialmente es bueno que las personas ofrenden de buen corazón, que sea voluntario, y eso no nos limita a que sea el 10%. Si podemos dar un poquito más, podemos hacer ese poquito más. Pero vamos hacia ello, vamos a seguir estudiando acerca de este hombre Melquisedec. Al Abraham darle diezmo a este hombre, recordamos, no existía la ley de Moisés. ¿Por qué? Moisés vino mucho tiempo después de los descendientes de Abraham. ¿Ya? Entonces, esto lo que demuestra es un alto grado de respeto y honor por parte de Abraham hacia este hombre. ¿Ya? Tenemos la situación entonces, efectivamente, de que se da esta muestra de respeto y honor. Abraham le está dando eso en base a lo que nos dice el pasaje. Era un buen hombre, era un hombre de Dios, era un hombre respetuoso. Abraham recibe bendiciones de él. Décate es la palabra griega que quiere decir décimo. Ahora bien, aquí en Panamá cuando decimos décimo, pensamos en el 13º mes. Pero la gente para ahorrarse palabras solamente le llama décimo. ¿Verdad? Pero, ¿qué es décimo? El número 10 o la décima parte de algo. ¿Qué significa eso? Si tengo $100, son $10 ese décimo. ¿Verdad? Eso es lo que involucra esa palabra, como un porcentaje, de acuerdo con el señor Strong en su diccionario, de acuerdo con el señor Binney, literalmente una décima parte. ¿Qué es lo que se esperaba? Se diera la décima parte de lo que se tiene. Rey de justicia y de paz, es como es llamado este hombre Melquisedec, y es que su nombre significa Rey de paz. ¿Quién es nuestro Rey de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo va progresando este estudio en esta parte del texto. Este hombre dice que era sin padre y sin madre. Ahora bien, Jesucristo nació sin padre y sin madre. Este hombre tampoco, nadie nace de la nada, el único que nació así fue Adán, y fue porque Dios lo creó, así que tiene padre. Pero el pasaje cuando dice sin padre, sin madre, lo que quiere decir en este pasaje en particular es ni sus padres, ni su madre, ni su familia venía del servicio del sacerdocio como la familia de Aarón había sido asignada. Así que él no fue el primer sacerdote, y no fue que lo heredó a alguien más. No fue que lo recibió de alguien más. De esa misma manera Jesucristo, se nos dice en las Escrituras, es el sacerdote. Él no lo recibió de un hombre como algo heredado y ciertamente no dejó descendencia para que alguien más lo tome. Ahora bien, Pedro nos habla que somos un real sacerdocio. ¿A quién se refiere eso? A la iglesia. Cada uno de los miembros de la iglesia tenemos esa labor de llevar las buenas nuevas. Vamos versículos 4 al 7. Considerad pues cuán grande era este, haciendo énfasis a Melquisedec, para que Abraham le diera, como menciona, Abraham en la patriarca dio diezmos del botín. ¿Qué hace el escritor con estos judíos cristianos que querían volver al judaísmo?
Ustedes hablan de que Abraham es grande. Este hombre es todavía más grande que Abraham. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, y vamos a hablar de eso en un minuto. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, mencionamos, Primera de Crónicas no menciona por ningún lado Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vemos que Melquisedec, este sumo sacerdote, este rey, era superior a Abraham. Abraham no fue rey, Abraham no fue sacerdote, pero vemos mucho más allá. Está por encima de Abraham, de allí que él recibe diezmos. Si Abraham hubiese sido superior a Melquisedec, ¿quién era el que tenía que recibir el diezmo de quién? Abraham de Melquisedec, ¿verdad? Pero la palabra nos está haciendo saber, Abraham vio una superioridad en este hombre y que aquí está mi ofrenda. El acto por parte de Abraham fue voluntario y espontáneo. Él no actuó bajo ninguna ley, sino como un tributo. Como mencionamos en la ley de Moisés, estaba por ley, ustedes tienen que darle al sumo sacerdote. Hoy en la ley de Cristo, nosotros damos en base a que es voluntario dar para ayudar en la iglesia. Diezmos del botín, lo que quiere decir en otras palabras es que Dios de sus primicias, Dios lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasó con Caín y Abel? No lo mejor y a ver si. Eso es lo que nos dice la palabra, nos dice precisamente este libro de Hebreos, que más adelante estaremos leyendo sobre eso. Pero tenemos la situación de que dio de lo mejor. Nosotros tenemos que dar de lo mejor. Así mismo es el mandato y así se nos hace saber. Es voluntario, sí, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros. No podemos simplemente de que, ay, pues sí quiero comprarme una hamburguesa ahora, así que doy este sencillo que me quedó aquí. No puede ser así, hermanos. Las naciones llegarían a ser bendecidas por la descendencia de Abraham. Y es que ¿quién fue el descendiente de Abraham? Nuestro Señor Jesucristo, en nuestra genealogía. Mas Abraham recibió bendición de Melquisedec. Un poco contrastante eso. Siempre es verdadero que quien recibe bendición es inferior a quien la da. Ahora bien, suena un poco feo, pero si yo tengo la oportunidad de darle algo a alguien, esa persona significa que ese alguien no tiene. Entonces en ese momento es inferior a la persona que está dando. En este caso, Abraham reconoce que es inferior que Melquisedec, porque Abraham le está dando de lo mejor de él, pero porque Melquisedec incluso le da algo mejor a él en base a lo que hemos leído. Los hijos son bendecidos por sus padres, las naciones por sus reyes. Ahora bien, hay algunos países que tal vez el presidente no es el mejor del mundo, pero sea como sea, si hay un buen presidente, si hay un buen rey, la nación prospera. De igual manera, los papás siempre proveen para los hijos y se espera que en algún futuro, cuando ya uno no pueda cuidar de sí mismo, los hijos cuiden de uno. Pero vemos que efectivamente Melquisedec es superior a Abraham. Abraham exaltó a Melquisedec y aquí se me fue un dedazo. Pablo exalta a Cristo. El Paul, terminar el estudio en inglés a veces. Pablo exalta a Cristo. Pablo fue un gran hombre, pero mismo Pablo reconoce Cristo superior a mí. Todos nosotros reconocemos Cristo superior a nosotros. Abraham en su momento reconoció Melquisedec superior a mí. Continuamos versículos 8 al 10. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No solamente es superior a Abraham, ciertamente también es superior a los descendientes de Abraham, entre los cuales está Leví, entre los cuales viene Aarón después, entre los cuales vienen los demás sumos sacerdotes después. Los hombres mueren y Leví y su descendencia no eran excepción. Todos estos sumos sacerdotes murieron, pero la Biblia, la palabra de Dios nos habla que Melquisedec murió. No nos hace saber eso, ¿verdad? No hay registro de que él muriese. No fue hecho sacerdote por herencia de sus padres, ya tocamos esto. Vemos que nos hace un aquí y un allá, nos dice en el versículo 8. El aquí se refiere a los sacerdotes, no se refiere a nosotros hoy en día. Se refiere, el escritor hace reconocer, ustedes que quieren volver al judaísmo, aún hay sumos sacerdotes. Porque todos los sacerdotes van a perecer, mas ese eso de allí, Melquisedec, es distinto a ellos. Es alguien que no ha muerto, o es alguien que, dentro de lo que el contexto nos hace saber, sería eterno en este caso. La tribu de Leví, siendo sacerdotes, recibían diezmos como parte de la ley.
Era parte de que el pueblo llevara su diezmo y de allí no solamente se hacía el sacrificio, sino que también la familia del sacerdote se alimentaba. Leví no había nacido cuando su bisabuelo Abraham daba diezmos a Melquisedec, pero es un descendiente, ¿verdad? Hoy en día Leonid no está ofrendando, pero su papá ofrenda y esa ofrenda está involucrada Leonid como su niño, ¿verdad? Es el caso que tenemos aquí como más reciente que podemos hablar de poder comprender cuando habla de eso de los lomos. Leamos Génesis 35, 10 al 13 para ver acerca de esos lomos, tal como el Antiguo Testamento nos enseña. Génesis 35, 10 al 13. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y de ellos saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Pero vemos que este término de los lomos lo que quiere decir es parte de uno. Ya, es mi descendencia, es mi hijo. Se lo hizo saber a Israel, tus hijos van a hacer esto. De la misma manera hace saber precisamente a Abraham, Leví, hijo de Abraham, está ofrendando de esta manera, está dando este diezmo, ya al Abraham dar ese diezmo a Melquisedec, le está haciendo saber, incluso mis hijos son inferiores a ti. Vemos esa situación. Jesús es descendiente de David, Mateo 1.1 nos lo dice, pero Hechos 2.29 al 30 nos dice acerca, varones hermanos, se nos puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, lo que creo que hacer aquí la referencia es, si David ofrendaba, en cierta forma, o diezmaba, en algún momento dentro de la sentencia Jesucristo iba a nacer, y eso también involucra que David es inferior a Leví, David es inferior a Melquisedec, David es inferior a Jesucristo, porque incluso David ofrendaba para Jesucristo incluso antes de que él naciera. Y sé que es un poco confuso, pero es el texto que estamos tratando de comprender en esta mañana. Versículos 11 al 12, si alguien nos puede leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Gracias, hermano. Vemos algo muy importante aquí que se está comenzando a dar una mejor aclaración de por qué Cristo es superior. ¿Por qué? Porque aquí ya el escritor comienza a dar un giro en hacernos ver si lo que ya existía era bueno, ¿para qué Dios está mandando un cambio? Si el sacerdocio bajo la línea de Aarón es bueno, porque incluso las escrituras nos hacen saber acerca de que hay un Melquisedec y que hay un sacerdocio mejor en Melquisedec que en Aarón. Nos comienza a abrirnos los ojos de por qué debo seguir la antigua ley, el Antiguo Testamento, si ya Jesucristo ha dado algo mejor. Y vamos hacia esa área, vamos desarrollando hacia allí. Las imperfecciones del sacerdocio levítico, es aquí donde comenzamos a ver, si ustedes quieren volver a la antigua ley, entiendan esto, hubo errores, hubo problemas. Si esta ley hubiese sido perfecta, sin error, completa, sin ningún tipo de desviación, no habría necesidad de que Jesucristo hubiese venido, no habría necesidad de que ustedes dejaran de hacer este tipo de cosas, no habría necesidad de este cambio en el sacerdocio. Si el fin del plan de Dios era vivir bajo el sacerdocio levítico, no hubiese sido necesario otro sacerdote. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley en Gálatas 3, 21 al 24? Y eso vamos a ir haciendo unas pequeñas pausas mientras lo vamos leyendo. Amén. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Pausemos brevemente ahí. La ley contraria a la promesa de Dios.
El escritor, aquí Pablo, nos hace saber, no, de ninguna forma. Entonces, la ley no es mala, porque algunas personas pensarán de que si la están quitando del camino es porque es mala. No, no es mala, pero vamos a seguir leyendo para ver qué más dice él. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Okay? La ley fue dada por un propósito, que el pueblo de Israel se preparara para traer al Mesías. Si la ley hubiese sido dada para que fuésemos santos, para que fuésemos puros, para que fuésemos justos y fuésemos ir al cielo directamente, no hubiese sido necesario que, pues saber, la justicia ya habría sido dada por la ley. Ya Dios le hubiese dicho al pueblo de Israel, no hagan más nada, ustedes son mi pueblo, ustedes vienen para el cielo conmigo. Eso es lo que está tratando de explicar Pablo en este caso acerca de la ley de Moisés. Continúa, hermana. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Okay. La ley llevaba el propósito de que Jesucristo se iba a convertir en pecado por nosotros. Suena extraño la terminología, pero lo que quiere decir es, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Ofrecía sacrificios por el pecado de ¿quiénes? De él, de su familia y del pueblo de Israel. Entonces, Jesucristo cuando dice que se convierte en pecado, o lo cerró todo bajo pecado, lo que nos está tratando de decir es, debido al pecado se tenía que haber un sacrificio. Y es por eso que el sumo sacerdote ofrecía estos sacrificios para perdón de pecados de estas personas, mas no era suficiente para justificarnos ante Dios. Continúa, hermano. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que llegase Jesucristo, vivíamos en torno a lo que la ley de Moisés enseña. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley les preparaba para cuando viniese Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es una palabra que utilizamos todos los días, ¿verdad? No, ¿va? Ayo, o una posible traducción, es un tutor. ¿Quién contrata un tutor? Necesita aprender. Necesita aprender. Un tutor puede ser un maestro. Ahorita, por ejemplo, como tenemos a Ocaris, que ya terminó secundaria y está empezando la universidad, ¿es necesario que ella vaya de nuevo a la secundaria? No, porque ya sus tutores hicieron el trabajo que tenían que hacer. Ahora está con los de la universidad que tienen que prepararla a algo más grande, ¿verdad? Pero entonces ahí nos hace saber, la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor. La ley de Moisés nos ha preparado para la promesa que había sido hecha que venía el Mesías. Ya vino el Mesías, la ley de Moisés no es más necesaria. Continúa, hermana. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces vemos ese contraste, la ley de Moisés con la fe. La ley es la ley de Moisés. La fe, la ley en Jesucristo. Nos ha hecho llegar, Pablo lo que está haciendo saber es acerca de la ley, tuvo su propósito y lo cumplió. Cuando compramos algo para cocinar, por ejemplo, diciendo, compro un filet, un bistec para cocinarlo, una vez que lo cociné y me lo comí, ya cumplió su propósito, ¿va? No va a estar de que, ay, pues que pobre bistecito, me lo hubiese comido otro día. Ya cumplió su propósito. Esta gente estaba con ese pensamiento y que, ay, pues yo quiero volver allá porque aún falta algo. No, no falta nada. Ya Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, muchas gracias, hermana, por la lectura. Continuamos volviendo al tema. Al sacerdocio cambiar bajo Cristo también lo hizo la ley. Nos está haciendo saber entonces la importancia. ¿Por qué ya no vamos a estar bajo el sumo sacerdote de la ley de Moisés, sino que tenemos un sumo sacerdote mejor que Jesucristo? Los sacerdotes eran importantes bajo la ley de Moisés. Sin sus sacrificios no habría ley. Ellos tenían que continuar haciendo ese sacrificio cada año, por cada uno de ellos, por cada uno de los miembros de su familia, por cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Eran importantes. Nuestro sumo sacerdote ciertamente es importante. ¿Cuándo se dio el cambio de sacerdocio? Según lo que Pablo escribe en Colosenses 2, 9 al 17. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que involucra a Dios habita en Jesucristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, Su iglesia, ¿verdad? Entonces, en Él está la autoridad que es la cabeza. Si no tuviese cerebro en este momento, ¿yo puedo moverme o hablar? No puedo. Necesito la cabeza. Mi cuerpo necesita la cabeza.
La iglesia necesita su cabeza y aquí nos está afirmando que es la cabeza de todo. ¿Qué más? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál era un requisito para ser judío? Que el niño fuera circuncidado a los 8 días de nacido. Si no lo hacía, no era judío. Y si entonces podía caer en problemas de pecado, si se puede decir. Entonces, hoy en día nosotros no necesitamos hacer la circuncisión. Hay personas que lo hacen por salud. Hay otros porque quieren ser judíos, porque incluso he escuchado personas que quieren practicar la ley judía. Pero aquí nos hace saber de que no necesitamos pasar por ese proceso, porque ya Jesucristo nos ha liberado de una manera en que hemos sido separados del resto del mundo, no por circuncisión hecha a mano, sino por lo que Él hizo por nosotros. Sepultados en él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Cuando nos bautizamos, lo hacemos simplemente por un capricho, por seguir la orden de alguien, o porque comprendemos que Dios nos está diciendo que solamente en Él, solamente en el bautismo podemos entrar en su cuerpo y formar parte de su iglesia, y tal como lo dice, es a través de la fe que comprendemos, tengo que hacerlo. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Okay, ¿cuál es esa acta? La ley de Moisés. ¿Ya? Hace saber Jesucristo cuando murió en esa cruz, ya esa acta que desapareció, ya cumplió su objetivo, ya no hay que preocuparse más por ella. Continúa, hermano. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Okay. ¿Quién introdujo la muerte en la vida del ser humano? Adán con su pecado. Sí, pero fue Satanás. Satanás logró meterse en la mente de ellos para hacerlos pecar y por eso entró la muerte en el mundo. Esa potestad no pudo con Jesucristo. Jesucristo ciertamente murió en la cruz, mas la muerte no le pudo retener. Y es lo que nos tenemos que saber. Jesucristo a través de su muerte no solamente ha abolido la ley, sino que nos ha hecho incluso vencedores contra Satanás. Por tanto, a nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí este pequeño último versículo lo que trata de hacer ver es, hay personas que van a querer que ustedes vuelvan a la ley de Moisés, que vuelvan a participar en los sacrificios, que vuelvan a circuncidarse, que vuelvan a hacer esto y esto y esto y esto que dice la ley, esos 300 y pico de reglas que ellos tenían. Aquí le está haciendo saber, están bajo Cristo, ya Cristo cubrió esa cuenta, ya Cristo hizo que esto pasara, no hay necesidad de eso, más hay una nueva ley que es la que entonces que tenemos que seguir y que es lo que estamos estudiando. Pero ¿cuándo se dio el cambio de sacerdocio? En la muerte de Jesucristo. Es ahí cuando podemos comprender entonces que efectivamente ya Cristo dejó ser un hombre en la carne para llegar a ser ese hombre espiritual y eterno que nos da esa oportunidad. Vemos entonces que hay imperfecciones en el sacerdocio levítico. Voy corriendo un poquito porque nos faltan bastantes versículos de este capítulo. Vamos a ver, versículos 13 al 17. Y aquí el de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ya hablamos eso. Jesucristo no era de Leví, no era descendiente de Leví, era descendiente de Judá, ciertamente otra tribu, y esa tribu no tenía derecho para servir en el altar, porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vamos al Pentateuco, leemos esos 5 libros de la ley. En ningún lado dice la tribu de Judá puede ser sacerdote. No lo dice, Moisés no lo dice, es parte de la ley. Y esto es aún más manifiesto, esa semejanza a Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido bajo esa ley acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Por eso vemos, cuando murió Jesucristo y resucitó, cambió todas las reglas del juego, cambió todo el proceso porque cumplió lo que Satanás no pudo romper, lo que la muerte no pudo mantener y lo que Dios había prometido en una orden indestructible, porque dijo, tú eres sacerdote para siempre. Jesucristo en el momento en que murió se convirtió en nuestro sacerdote para siempre. Los judíos tenían a su sumo sacerdote
pero incluso ellos llegaron a terminar en cierta fecha. Cristo no podía ser sacerdote bajo la tribu, ya lo mencionamos. El rey David había informado, porque lo que acabamos de leer, de que tú serás sacerdote bajo la orden de Melquisedec por siempre, es lo que anteriormente estudiamos en Salmo 110:4. Moisés en la ley no dice nada acerca de alguien fuera de la tribu de Leví. El sacerdocio bajo Melquisedec era totalmente ininterrumpido. ¿Por qué? Porque no se nos dice cuándo terminó. El pasaje dice, era sacerdote y era rey, pero no dice, y murió en tal punto, haciendo ver que ese sacerdocio y ese reinado era eterno. Solo Cristo podía cumplir ese requisito. ¿Por qué? Él venció a la muerte. Del 18 al 20, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué es lo que está haciendo saber aquí el escritor? La ley de Moisés no les va a dar la salvación. Jesucristo ya la brindó, Jesucristo ya la trajo. Ustedes dedíquense a obedecer la voluntad de Cristo y ya que lo han hecho, sigan en ese camino. Pero esta ley es débil, es ineficaz y ha sido anulada. Es lo que abrogado significa. Pues nada perfeccionó la ley. La ley simplemente llegó a servir para traernos a Jesucristo al mundo. De la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y es que sí, es hermoso saber que Jesucristo iba a venir, que el Mesías iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Pero no es más hermoso ahora saber que como ya Él vino, tenemos la oportunidad del cielo. Es una mejor esperanza. Y esto no fue hecho sin juramento. Dios prometió eso. Ese era el propósito de que Dios tomó al pueblo de Israel para que llegara Jesucristo a nacer entre ellos, trajera el mensaje, hiciera el sacrificio y entonces hoy tengamos esa oportunidad. Ya mencioné lo de anulado, quitado de en medio, al ser abolida una ley nueva debía tomar su lugar. Si ahorita decimos que ya la congregación no se reúne a partir de las 10 de la mañana, ¿qué quedan esperando la gente? ¿O se acabó por completo? ¿O a qué hora vamos a reunirnos ahora? Se anula algo, requiere que haya algo nuevo, si no es que ya fue el finiquito, ¿verdad? La nueva ley es mejor, nos acerca a Dios a través de la sangre de Cristo. El juramento de Dios y el sacerdocio de Cristo se conectan en importancia. Vemos cómo Dios prometió, Dios juró, y lo que prometió y juró, Jesucristo lo llevó a cabo con su sacrificio. Esta nueva ley durará por siempre, ya que Dios cumple sus juramentos, y entre sus juramentos decía que el sacerdocio de Melquisedec era una orden que iba a ser para siempre, no tiene final. 21 al 22. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. No se les dio ningún juramento a estos de Aarón. No se les dijo, ustedes van a ser hasta el fin de los tiempos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor no se arrepentirá, y nos vuelve a recalcar. ¿Por qué? Importante es saber que hay un sacerdote mucho superior, y sonó un poco extraño, mayor, superior a Abraham, superior a Leví, superior a Aarón, superior a todos ellos. Hay alguien que es mayor que ellos. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De este pasaje vamos a estudiar brevemente las palabras fiador y pacto. Al no haber juramento, no había garantía eterna para el sacerdocio bajo Aarón. Jesús fue hecho sacerdote eterno por el poder del juramento de Dios. Como fiador, viene y dice, es la garantía personal de las estipulaciones del nuevo y mejor pacto, procurado sobre la base de su perfecto sacrificio. Jesucristo jamás cometió pecado. Como jamás cometió pecado, no hubo forma de que la muerte lo retuviese. Y ciertamente es la garantía. ¿Por qué? No estaríamos aquí hoy reunidos si no creyéramos que Cristo efectivamente nos da la salvación. Por pacto, el hermano Taylor menciona un acuerdo de naturaleza unilateral entre Dios y el hombre. Si yo hago un pacto con la hermana Connie, en este momento de que si ella hace tal trabajo, se le paga tanta cantidad de dinero, ¿es un pacto entre quiénes? Alguna persona quiere tratar de meterse o algo así, pero es algo que acordamos los dos. ¿Por qué? Si la hermana está de acuerdo en que se le dé esta cantidad de dinero, pues llega Jessica, eso es muy poquito, tiene que cambiarlo, ya el pacto fue hecho. No puede cambiarse, pues eso es unilateral, ¿verdad? Eso es lo que nos está haciendo saber. Jesucristo a través de su sacerdocio, a través de su sacrificio, ha hecho un pacto que permite que la situación entre Dios y el hombre es, Dios prometió, Dios juró esto, nos va a dar la salvación. Bueno, yo prometo mi parte, hacer lo que tenga que hacer para ser salvo y continuar en ese camino. Vemos esa conexión. El pacto mosaico era a nivel de nación. Dios e Israel era algo temporal. Sin embargo, el pacto bajo Cristo es permanente. Y Hebreos 19 nos dice sobre ello. 23 al 26.
Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, ninguno de ellos era eterno. Jesucristo sí lo es. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No hay nadie que le vaya a quitar ese puesto a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si hacemos la voluntad de Jesucristo, nos acercamos a Él y estamos en parte, tomamos parte de ese pacto. Viviremos, Él vive siempre para interceder por nosotros, por los que hacen la voluntad de Él. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, es santo, recordamos, está separado, es inocente, no hubo pecado en Él, es sin mancha, vuelvo y repito, no hay forma de que digan Jesucristo no es el que es, Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Fue apartado de los pecadores y es hecho más sublime que los cielos, es superior a lo que hay en los ángeles y lo que hay en el cielo. Se estima que desde Aarón hasta Fanías ben Samuel, que fue el último de los sacerdotes, y precisamente cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, hubo 81 sumos sacerdotes. Generación tras generación, generación tras generación, se estima que hubo 81. Todos ellos han muerto. Todos nosotros en algún momento moriremos. Mas Jesucristo hace 2000 años vino y aún sigue vivo y aún seguirá vivo cuando nosotros no vayamos. En la era cristiana solo hay un sumo sacerdote. Jesucristo siempre está disponible para interceder por nosotros. 1 Juan 2.1 nos dice que Él es nuestro abogado. ¿Para qué necesitamos un abogado? Para que nos defienda de luz. Nos defienda, interceda por nosotros, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, si llegamos a equivocarnos en algún momento, pero nos arrepentimos de ello y sabemos que Jesucristo va a decir, sí, Marlon se equivocó en esa ocasión, pues siempre se arrepintió. Recordamos cuando estudiamos de Saúl y David. Saúl no se arrepentía, David se arrepentía, y de ahí que David era un hombre tras el corazón de Dios. Ciertamente nos conviene un sumo sacerdote santo, inocente y sin mancha, como hemos mencionado. Los dos últimos versículos de este capítulo, Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de estar haciendo sacrificio por Él, por los suyos y por el pueblo. Ya Él hizo un solo sacrificio supremo por nosotros. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. ¿Por qué? Recordamos, Aarón era un hombre como nosotros. Sus hijos eran hombres como nosotros. 2 de sus hijos, ¿qué hicieron? Ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Murieron. Fueron débiles, cometieron un error, murieron. Todos los demás han muerto. Jesucristo no es débil. Jesucristo es fuerte y no ha muerto. Pero la palabra de juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, para terminar esas notas, es santo, inocente y sin mancha, no tiene necesidad de hacer un sacrificio nuevo. Tristemente, en la religión católica dicen que Jesucristo nace, en el momento que se celebra la cena, Jesucristo volvió a entrar en esa cosa. No tiene que sacrificarse de nuevo. Él nos dice, no hagan un sacrificio nuevo por mí. Él dice, hagan esto en memoria de mí. Ya hizo Él eso. Nosotros cuando participamos de la cena del Señor, que estamos participando, recordando que efectivamente el Señor murió por nosotros, dio ese sacrificio por nosotros, pero no está muriendo de nuevo, como creo que es la transustación en el catolicismo enseña. No hay necesidad de un nuevo sacrificio. Ya hizo el sacrificio supremo. Una sola vez. Somos débiles, ya lo mencionamos, y en eso terminaba el estudio de hoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios?